Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren por nosotros, con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que hoy meditaremos tienen un acentuado sabor a humildad. Ser humildes es ser realistas, es saber que somos obra de Dios y le necesitamos. Con espíritu de humildad y de gratitud, celebremos esta Eucaristía. La Santa Misa será presidida por el Padre Javier Amador. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán de esta sagrada liturgia. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con ustedes. Pues damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido y que nos sigue concediendo diariamente, y por tantos motivos que a veces no descubrimos del paso de Dios en nuestras vidas. Miremos ahora nuestros corazones y con toda nuestra confianza puesta en Él, le pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera lectura está tomada del libro de Eclesiástico. Nos enseña el valor de la humildad. La persona humilde está abierta a escuchar y a responder a Dios. Cuanto más seas, más debes humillarte. Presten mucha atención a este sabio consejo. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuando más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela su secreto a los mansos. Porque grande es el poder del Señor, y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Tu bondad, oh Dios, prepara una casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. El autor del escrito a los Hebreos nos contrasta las dos alianzas de Dios con los seres humanos. La primera alianza en el desierto era dura y exterior. La segunda, con Jesús como mediador, es una alianza de paz y de amor. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando? Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos,
a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. Jesús resume el nuevo modo de pagar. Piensa en los pobres que no pueden pagarte. Tu gesto no quedará sin recompensa. Dios te pagará con creces. No hay que tener prisa para recuperar el producto del amor y la bondad. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en una casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que los convidó a ti y al otro y les diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La monición de entrada ya nos orientaba en lo que la palabra de Dios tiene preparado para nosotros hoy. Siempre entendemos que esta primera parte de la liturgia es el banquete de la palabra. Y hoy, dentro de ese gran banquete de la palabra, el Señor nos invita a cultivar la virtud de la humildad. Esa virtud que tanto agrada a Dios
y que tantas bendiciones divinas atrae. Si logramos meter esto dentro del corazón, nos vamos a aliviar de muchas preocupaciones, porque a veces las actitudes de ira, las actitudes de soberbia, la opulencia, la vanagloria, la presunción, son como mecanismos defensivos que desarrollamos para que la gente nos vea, la gente nos mire, para que la gente nos valore, para que la gente nos aplauda, para que la gente reconozca los talentos o las cosas que tenemos. Y no dejan de estar revelando dentro de nosotros mismos probablemente un vacío. Sin embargo, todo lo contrario a esto es lo que nos propone el Señor en la palabra. Mientras más sencillos y más humildes somos, más gracias de Dios recibimos. ¿Por qué? Porque Él encuentra que ese corazón es capaz de recepcionar todo lo que Él le va ofreciendo. Y si vamos mirando en la historia de la fe, en la historia de la salvación nuestra, Dios, a quien ha elegido en cada uno de sus proyectos, en cada uno de los momentos de la historia salvífica, son personas muy sencillas, son personas con las que Él ha tratado, son personas que Él ha moldeado su corazón y las ha hecho descubrir lo importante que es para Él, tener el corazón abierto con sencillez y con humildad. Y aquí vamos viendo, dice, muchos son los altivos e ilustres, pero Él les revela los secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. Dice, la desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios y un oído atento es el deseo del sabio. Y al mismo tiempo nos está orientando el camino de cómo conseguir la sabiduría divina. Hay veces que creemos que Dios nos da el don de la sabiduría que cae como un aguacero. El don de la sabiduría Dios lo da, pero hay que preparar el corazón para poder recepcionar y reconocer el don de la sabiduría. Porque mientras dentro de nosotros hayan, diríamos, intenciones que chocan contra la voluntad divina, Dios no entrega la sabiduría, porque entonces la podemos mal usar. Podemos apropiarnos de la gloria de Dios con una sabiduría que no es nuestra, con un conocimiento que no es nuestro. Por eso Él quiere que nosotros revisemos el corazón y saquemos de dentro todo lo que se opone a la humildad que Él espera de nosotros. El libro de los Hebreos hoy recuerda a este grupo. Cuando ustedes se sitúen frente al libro de los Hebreos, recuerden que este libro ha sido escrito para una comunidad cristiana, pero que proviene del judaísmo. Es una comunidad cristiana que está todavía aferrada a lo que vivió cuando eran judíos, en la práctica del sacrificio, en el conocimiento del sacerdocio, en lo relacionado al perdón de los pecados, en su relación con Dios, que es lo que está describiendo hoy el escritor. Dice, ustedes no se han acercado a un fuego tangible. Esto es un término del Antiguo Testamento. No se han acercado a densas nubarrones. ¿Recuerdan cuando Dios se manifestaba qué era lo que pasaba? Habían truenos, habían nubes, pasaba una gran nube. A la tormenta de Elías, el sonido de la trompeta, el estruendo de las palabras que le tenían miedo cuando escuchaban la voz, porque les daba terror. No es a esto que nos estamos acercando, le está diciendo el autor de los Hebreos a esa comunidad. Nos estamos acercando ahora al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, no a la Jerusalén donde estaba el templo, sino a la Jerusalén que vio Juan, a la que baja del cielo como una novia.
a la mirada de los ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, al mediador de la nueva alianza, que es Jesús. Este es el mensaje central. Les dice que ya todo aquello que ellos escucharon antiguamente, ya ha sido renovado todo por la gracia de Cristo. ¿Y cómo Cristo pudo renovar todo esto? Porque obediente al Padre, acepta la voluntad divina. Fíjense que Jesús no se rebeló, como dice Isaías, no se resistió a los ultrajes, a los salivazos, a los insultos. Endurecía la cara como piedra cuando le alaban la barba. Con humildad desarrolla a Cristo el proyecto de la salvación. Y aquí vemos al humilde por excelencia. Y finalmente, el Evangelio de hoy quiere enseñarnos también normas de prudencia, normas de humildad, preguntarnos antes de emitir una palabra, hay que interrogarse, hay que hacer un juicio rápido, porque no podemos proceder a la ligera en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que nos imaginamos. No podemos dar por cierto lo que suponemos. Y todo esto es una norma que nos va indicando que estamos siendo guiados por la sabiduría divina. ¿Para qué? Dice, para que cuando nos inviten a una boda, no vayamos a sentarnos en el asiento que le toca al obispo, en una ordenación sacerdotal, y tenga que venir el padre y decir, mira, ahí es el asiento del obispo. Esto es un ejemplo cotidiano, pero esto va mucho más allá que verdaderamente sentarnos en un puesto de una mesa. Se está hablando aquí de la boda, del banquete celestial al que estamos todos invitados, en el que el distintivo para entrar al banquete es el traje de fiesta y la limpieza de intención, la limpieza de corazón, y no la búsqueda de querer ocupar el lugar de otro, o voy a llegar primero para poder sentarme en el puesto más importante para que todo el mundo me tire un ojo y me vea. Eso en el reino de Dios no funciona. Esto en el reino de Dios, el que lo quiera aplicar va a quedar descalificado totalmente. Porque Dios, siendo tan grande, ¿dónde nace? En un establo. Se humilla, se anonada, se hace nada, descubre todo el misterio de la pobreza naciendo en ella. Y a eso es a lo que nos invita el Rey. Y en esto vamos viendo la actitud de Jesús con los apóstoles. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todo. La madre de los Zebedeos, que quería que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Y les tocó después un cali por estar pidiendo puestos. La actitud de María, la humilde sierva del Señor. ¿Cómo comienza el Magnífica? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y es por eso que le dicen, dichosa todas las generaciones. Si María no hubiese tenido humildad y María se hubiese puesto con el ángel, mira, a mí hay que garantizarme unas cuantas cosas antes de yo meterme en ese proyecto de Dios. María lo acepta. María no le pone condiciones a Dios. El humilde, el sencillo, no le pone condiciones a la voluntad divina, porque la voluntad divina conoce todo de nosotros, es perfecta y en ella es que encontramos el descanso del alma. Entonces la madre es un modelo que nos podemos fijar en ella para poder trabajar esa virtud de la humildad. Finalmente, dice el texto tajantemente, porque todo el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Y un remedio, un antídoto contra la fuerza del mal es la humildad. Donde hay un cristiano humilde, Satanás no puede estar, porque Satanás es lo opuesto. Satanás es soberbio y hizo una rebelión que es contraria a la humildad. Se levanta contra Dios, tienta al ser humano y lo lleva al pecado, lo separa de Dios. Entonces, la humillación ayuda a derrotar la fuerza del mal y vale a veces mucho más que un exorcismo, que una oración de liberación o que un conjuro, porque el Satanás no puede estar en un corazón humilde. Eso lo insulta, lo irrita, lo inquieta. No puede estar sencillamente. Entonces es una herramienta también para vencer el mal. Al final nos enseña una norma de caridad. Cuando vayas a dar un banquete, no invites a nadie que te puede pagar, porque la semana que viene te van a tener una mesa puesta por allá con los manteles de seda y los cubiertos de plata. Se convierte en un intercambio y ahí se pierde la caridad. Esto es lo que Jesús está tratando de salvar. Cuando vayas a dar un banquete, ofréceselo a quien no te puede pagar. Y fíjense la promesa. Dice que la paga la vas a recibir en la resurrección de los muertos. Ese es el pago que vamos a recibir. Es un pago divino. Es el pago de Dios. Pues bien, toda esta semana revisemos en el examen de conciencia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir en nosotros dónde podría estar escondida en nosotros la falta de humildad, o dónde está lo contrario, dónde hay soberbia, dónde hay presunción, dónde hay vanagloria, dónde están esas cosas que son contrarias a la humildad. Todas estas cosas se vencen con la virtud de la humildad y la mansedumbre, mirando el corazón amoroso de Jesús que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es necesario para la santidad. Dentro del proceso de santidad que ustedes quieran llevar, hay que sentar las bases de la humildad para que Dios entonces pueda trabajar, para que el Espíritu pueda obrar. Porque si no hay humildad, el Espíritu encuentra resistencia de parte nuestra. Y esto es una gracia que el Espíritu Santo nos va dando. Él nos va iluminando, acuérdense, Él es el abogado, es el defensor, es el que nos recuerda. Y cuando detectamos en nosotros síntomas, los remedios para la confesión, con toda humildad voy a la confesión. Mira, me declaro ante ti, Señor Jesús, soberbio, engreído, altanero. ¿Para qué? Para que acabemos con eso en el corazón, para que no le demos oportunidad de crecimiento. El sacramento es el que ayuda a matar la fuerza de la soberbia en el corazón. Porque somos muy inclinados a la soberbia, ¿por qué? Porque por la soberbia fue que fuimos engañados. La propuesta que el maligno nos hace o que le hizo a la humanidad, pecado de concupiscencia o inclinación del mal, ¿cuál es? Serán como dioses. Eso quedó inscrito en la inclinación del ser humano. La idea de que podemos ser dioses. A veces queremos ser como unos dioses dentro de nuestra propia casa, en el centro de trabajo, en la iglesia. Y ser como Dios en uno de esos lugares es que queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Eso es una inclinación de soberbia que se mete dentro del corazón y no nos deja crecer, no nos deja progresar, hace mucho daño. Cuando en el matrimonio se mete la soberbia, se destruye.
Porque el matrimonio son los dos uno, no es uno que anda por un lado y otro que anda por otro. El concepto de unidad dentro del matrimonio tiene que redescubrirse desde la humildad y desde el amor de Dios, para que entonces no se produzca un enfrentamiento de actitudes, de caracteres y de soberbia dentro del marco de la familia. Nos vamos dando cuenta, estoy extendiéndome un poquito para que podamos descubrirla, cómo es que la detecto en la vida, en la familia, en la educación de los hijos. Si los crío engreídos y creyéndose que están por encima de los demás, ¿cuántos problemas traen después a la propia familia? En las relaciones con los demás, en la relación con el cónyuge, en la educación que le ofrecen después a sus hijos, se hace mucho daño. Por eso Dios, no es que Él quiere que seamos humildes obligados, es que Él sabe que la humildad da frutos y que donde se planta la semilla de la humildad, se hace un jardín de virtudes, un jardín donde florece la gracia. Es por eso que Dios lo quiere. No es porque se le antoja y porque Él es el creador de todo y que quiere que hagamos lo que a Él le place. No, la actitud de Dios con nosotros no es de Dios todopoderoso castigador o de Dios todopoderoso soberbio. Es de un Dios que quiere compartir su grandeza con cada uno de nosotros. Sabe que nos fue robada la virtud de la humildad y por eso a través de la palabra nos propone que la redescubramos y es ahí donde Él se derrama poderosamente. Pues démosle gracias porque la palabra viene siempre en nuestro auxilio y estén atentos en esta semana para que podamos descubrirla. El evangelio siempre del fin de semana es el evangelio clave que le da como orientación a toda la semana. Y esta semana tiene que ser una semana de guerra a la soberbia, sí a los actos de humildad, sí a los actos de mansedumbre, para que se derrame la gracia de Dios. El Señor les bendiga. Vamos a profesar nuestra fe respondiendo, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a presentar ahora al Señor nuestras plegarias. Con sencillez y humildad de corazón presentemos a Dios nuestras necesidades y las del mundo entero, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que sea signo de la misericordia y del amor de Dios a todos los hombres del nuevo milenio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que anuncian el Evangelio en cualquier lugar, que sean ellos mismos buena noticia de salvación, consuelo y ayuda, oremos al Señor. Te rogamos. Por los que buscan la felicidad por caminos equivocados, que encuentren al Señor y que Él los guíe con su amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven de apariencias, con una vida ficticia, los que buscan los primeros puestos, la fama y los aplausos, el reconocimiento de los hombres, que descubran los valores esenciales y sean humildes de corazón, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son marginados a causa de la raza, de su condición social o religión, para que sean respetados y acogidos con la dignidad que se merecen, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que buscando al Señor le servimos
en los que nadie tiene en cuenta, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre de amor y de bondad, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofertorio. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar
son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros seres queridos, las almas del purgatorio. Llévales a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo compartimos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Amén. Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión y el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Les pedimos que se lleven el boletín. Tenemos una segunda colecta pro prevención social del clero. Mientras tanto, le anuncio algunos anuncios, valga la redundancia, que no están en el boletín. El miércoles 3 de septiembre reanudaremos las reuniones de la Edad de Oro a las 9 de la mañana hasta las 12. Triduo a la Virgen de la Caridad del Cobre, el 4, 5 y 6 de septiembre, miércoles, jueves y viernes, misa a las 7. Viernes 6 de septiembre a las 5:30 de la mañana, misa e intención a la Divina Misericordia para que nos conceda su paz. Sábado 7 de septiembre a las 8 de la mañana, desayuno de oración, venta de boletos con Flori en el kiosco de los refrescos. Solemnidad de la Virgen de la Caridad, celebraciones, viernes 6 de septiembre a las 7 en Casa Cuba, sábado 7 de septiembre a las 7, solemne celebración eucarística en la parroquia aquí de Santa Bernardita, y domingo 8 de septiembre en la parroquia San Pedro Mártir. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les queremos invitar que hoy continúa el bazar del Grupo Salterre para ese viaje que vamos a dar, si Dios permite, para la Catedral de Texas. Así que pasen por allá porque hay muchas cosas bien bonitas. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Vayamos ahora a dar testimonio de humildad al mundo que busca siempre los primeros puestos. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con Jesús. Siempre a tu lado iré, caminando junto a ti. Jesús, contigo yo estaré, junto a ti caminaré, caminaré. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con un Cristo de poder. Yo quiero caminar con Jesús. Buenas noches.